Mi desaparición es una de las más misteriosas y enigmáticas. Soy Hugo Leonardo Avendaño Chávez, y esta es mi historia. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, ne dediğin değil, nasıl dedin ona. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı da. Mi desaparición es una de las más misteriosas y enigmáticas. Soy Hugo Leonardo Avendaño Chávez, y esta es mi historia. Nací el 6 de noviembre de 1989, aquí mismo en la Ciudad de México. En el momento de los hechos de los que hablaré en este video, yo tenía 29 años y recién me había graduado de una maestría en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Intercontinental. Por cierto, fue allí donde estuve realizando otro posgrado. Yo era una persona devota que ya había estudiado 3 años de filosofía con los misioneros de San Carlos entre 2009 y 2013. Seguí profundamente involucrado con la iglesia y ofrecí mis servicios en la parroquia Cristo Salvador, ubicada en el barrio Tlalpan, el más grande del Ciudad de México. Crecí en la Ciudad de México y fue en esta parroquia de Cristo Salvador que presidía el padre Francisco Javier Batista. El padre Francisco era una figura querida y respetada en la comunidad religiosa, aunque tenía algunas creencias controvertidas. Creía que los altos niveles de violencia en el país eran causados por la cantidad de abortos que se realizaban en lo que llamó nuevos altares de sacrificio, que eran en realidad hospitales. A pesar de estas opiniones poco convencionales, su trabajo como representante de la iglesia fue inquebrantable y fue muy apreciado por los feligreses. Como suele suceder, el padre Francisco vivía en la rectoría contigua a la iglesia, donde celebraba misa. No era raro encontrarme allí, e incluso hubo una época en la que viví en la rectoría. Mientras servía en la iglesia y completaba mis estudios, recibía apoyo económico de mi familia, quienes me proporcionaban una asignación mensual de 10,000 pesos, que son aproximadamente $450. Además tenía una camioneta Chevrolet, modelo reciente, y era de conocimiento público que alquilaba una casa muy cerca de la parroquia. Mi relación con el padre Francisco era estrecha, según varios relatos, y compartíamos un vínculo fuerte. El sacerdote siempre tuvo palabras amables que decir sobre mí, y me animó a seguir sus pasos y convertirme en sacerdote. El padre Francisco me aseguró que siempre habría un lugar para mí en esa iglesia. También estaba cerca de mi familia, especialmente de mi hermano Josué. Nos comunicábamos prácticamente todos los días y siempre estábamos al tanto de las actividades de los demás. En consecuencia, Joshua se preocupó cada vez más cuando se dio cuenta de que yo había desaparecido. Fue él quien denunció a las autoridades el 12 de junio de 2019 que estaba desaparecido y que algo inusual estaba sucediendo. Según el testimonio de Josué ante las autoridades, el 11 de junio le informé que iría a la rectoría de la iglesia. Poco después envié otro mensaje confirmando mi llegada y mi intención de pasar la noche allí. Sin embargo, el 12 de junio, como mencioné anteriormente, Josué no recibió más comunicación mía, lo que solo profundizó su ansiedad. Después de unas horas de investigación, la policía recibió un aviso sobre una camioneta Chevrolet blanca, con marcas que coincidían con la descripción de mi vehículo. Lo encontraron abandonado en la Rúa dos Eucaliptos, en el barrio Herois de 1910. Dentro de la camioneta, cubierto con una manta, descubrieron mi cuerpo sin vida. La investigación de la desaparición se convirtió rápidamente en una investigación de asesinato. La policía estaba decidida a descubrir qué había sucedido y por qué habían encontrado mi cuerpo en esa camioneta. Al principio consideraron la posibilidad de un secuestro, ya que en la misma época hubo informes en los medios sobre una famosa banda de secuestradores conocida como Las Pelonas. Esto ha llevado a especular que las muertes de 2 jóvenes, entre ellas Norberto Ronquillo y yo, podrían estar relacionadas. Sin embargo, mi hermano Josué rápidamente descartó esta hipótesis, afirmando que no había recibido ninguna demanda de rescate. Esto dejó a la policía con más preguntas que respuestas. Cuando comenzaron su investigación, las autoridades reconstruyeron mis actividades recientes para descubrir posibles pistas de mi muerte. Dentro de la camioneta encontraron 2 celulares, uno de los cuales era el mío. Al examinarme, se dieron cuenta de que había enviado 2 mensajes,
uno a Joshua indicándole que me dirigía a la rectoría y otro confirmando mi llegada a mi destino. Josué estaba seguro de que no había mentido y pidió a la policía que investigara más el caso. Las autoridades visitaron la parroquia para entrevistar al padre Francisco, quien afirmó que yo no había estado presente en la iglesia la noche anterior y me había acostado temprano. Sin embargo, los investigadores solicitaron acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban que mi automóvil llegaba al lugar alrededor de las 11 de la noche. A pesar de estas pruebas, el sacerdote siguió negando tener conocimiento de mi paradero. El análisis forense reveló que la causa de mi muerte fue asfixia por constricción. Sin embargo, en estos análisis se constató que no había signos de trauma físico ni hematomas en mi cuerpo, lo que contradice el informe de Josué. Joshua había mencionado que tenía varias heridas en la cara, incluidos hematomas en la oreja y la nariz. Estos hallazgos generaron sospechas sobre los informes forenses. Mientras se discutían todos estos detalles, se decidió que la parroquia celebraría una misa en mi memoria, al día siguiente del descubrimiento de mi cuerpo. Después de la misa, mi cuerpo fue incinerado, lo que levantó más sospechas. Normalmente, en los casos de homicidio o cuando hay cadáveres de sospechosos involucrados, no son incinerados hasta mucho más tarde, a menudo solo después de que el caso sea cerrado. En todo caso, es necesario realizar más análisis. Parecían estar eliminando cualquier posibilidad de una mayor investigación por parte de las autoridades. Obviamente, una muerte relacionada con la iglesia atrajo inmediatamente la atención de los medios, y varios periodistas estuvieron presentes en todos los eventos. No perdieron la oportunidad de acercarse al sacerdote y pedirle su opinión sobre lo sucedido. El reverendo, a pesar de su estrecha relación conmigo, parecía tranquilo y no mostraba signos de pena. Habló en parábolas, afirmando que la justicia necesitaba encontrar culpable al asesino, pero que los demás no debían guardar rencor y debían perdonar. A los pocos días, la comunidad y mis seres queridos se despidieron de mí. El fiscal general realizó una conferencia de prensa para informar sobre el avance de la investigación en ese momento. La investigación se basó en los 2 teléfonos móviles encontrados en mi furgoneta. El otro teléfono, como se dijo en aquella conferencia, era del padre Francisco. Además, el seguimiento de los vehículos se realizó mediante sistemas GPS y cámaras de seguridad vial. Se conoció que llegué a la rectoría a las 23 o'clock horas, y 4 minutos después entré, y el vehículo permaneció en ese lugar hasta las 3:16 de la madrugada. Según información manejada por el entonces fiscal, el padre Francisco y yo salimos de la rectoría hacia la carretera Picacho a Jusco, donde cámaras de la carretera captaron el vehículo a las 3:26 horas. A las 3:30 horas, un segundo vehículo se presentó en el lugar, dirigiéndose hacia el lugar donde fue encontrado mi cuerpo. Este segundo vehículo llegó al lugar y permaneció allí durante 13 minutos. Las autoridades también confirmaron que mis señales y el teléfono del sacerdote siguieron el mismo camino indicado por las cámaras de la carretera. Con estos hallazgos, el abogado solicitó orden de aprehensión contra el padre Francisco Javier Bautista, quien fue detenido por funcionarios de la Fiscalía General de la República una semana después, el 19 de junio de 19. Cuando el sacerdote fue detenido, continuó afirmando que no me vio esa noche y que se había acostado temprano. También mencionó que su teléfono estuvo en mi poder durante varios días porque lo había olvidado en el vehículo. La noticia del arresto del sacerdote generó un importante revuelo en la comunidad religiosa, especialmente entre los fieles para quienes había dirigido misas. Muchos de ellos creían fervientemente que era incapaz de cometer un crimen tan atroz y estaban convencidos de que las autoridades lo habían arrestado simplemente para tener un chivo expiatorio y cerrar el caso. La Arquidiócesis de México emitió un comunicado expresando su esperanza de que las autoridades lleven a cabo una investigación transparente y exhaustiva, garantizando los derechos de todas las partes involucradas. Por otro lado, mi familia expresó profunda tristeza y conmoción al conocer la noticia. Eran muy cercanos al sacerdote y nunca sospecharon que tuviera alguna intención de hacerme daño. El 24 de junio de 2019 fue detenido el padre Francisco Bautista. Mi hermano manifestó, como mencioné anteriormente, que cuando recuperó el cuerpo presentaba signos de lesiones en el rostro que no quedaron documentadas en el expediente de investigación.
en el cual se indicó que no había lesiones aparentes en mi rostro ni en mi cuerpo. Josué incluso dijo que me faltaban algunos dientes. La información adicional supuestamente contenida en la carpeta de búsqueda incluía algunas fotos explícitas mías con otras personas, indicando relaciones sexuales con 3 sacerdotes, incluido el padre Francisco, que también aparecían en la misma carpeta que aparentemente fue encontrada en el vehículo donde se descubrió mi cadáver. En la carpeta también se citaron residuos de drogas, específicamente cocaína. Varias personas cercanas a mí afirmaron que tenía una relación romántica con una mujer. Todas estas pruebas quedaron depositadas en el expediente de investigación, y las autoridades barajaban en ese momento 3 hipótesis. La primera fue que el cura me había asesinado porque quería chantajearme con las fotos sexualmente explícitas que teníamos juntos. La segunda hipótesis fue que el cura descubrió que yo estaba saliendo con una mujer y por celos me quitó la vida. La tercera hipótesis sugería que todo era parte de un juego amoroso que salió mal. Además de todo esto, mi hermano afirmó varias veces que el cuerpo había sufrido golpes, principalmente en el rostro. Lo lamentable de todo esto es que una vez que mi cuerpo fue incinerado, no fue posible realizar más análisis y la familia no pudo solicitar información forense adicional. Además, las autoridades no pudieron determinar con precisión la hora de mi muerte, y no estaba claro si había muerto en el vehículo, en la rectoría o de camino al lugar donde me descubrieron. Había muchas cuestiones sin resolver que provocaron complicaciones en la investigación. Por otro lado, los abogados defensores del padre Francisco argumentaron que no había pruebas que sacaran al reverendo de la rectoría esa noche. Varios vecinos de la casa, entre ellos 2 mujeres que trabajaban allí, confirmaron que el sacerdote llevaba varios días sin tener su teléfono móvil. Varios clérigos apoyaron al sacerdote, afirmando que los investigadores que realizaban pruebas en la casa parroquial de la iglesia habían eliminado las imágenes de las cámaras de seguridad que supuestamente mostraban la presencia del sacerdote allí durante toda la noche. Además de los 27 años de prisión, el sacerdote debe pagar a mi familia alrededor de $22,000 en reparación. El sacerdote dijo que apelará esta decisión y actualmente trabaja con los reclusos en la evangelización.